Bueno, ahí primeramente saludar a los que están viendo el video y a los que no había saludado anteriormente. Hoy entonces es el último día ya de las clases del semestre. Ahí primero decirles un poco que ya hablé con los compañeros que yo la otra semana, ¿verdad? Ahí ya les estaría entregando las notas por completo. Este, Nada más que yo les voy a avisar mediante el WhatsApp en el momento en que voy a empezar a atender dudas. Más que todo es porque aunque yo les suba las notas y aunque ya ustedes tengan la nota completa, pueden haber algunos otros grupos que todavía no las tengan que todavía no las tengan completas. Entonces, para que me den ese, ¿verdad? Ese chance y terminar de revisar todas las cosas de los demás grupos. Entonces, para que ahí por cualquier cosa, ¿verdad? Entonces, para que se esperen un momentito hasta el momento en que ya les diga que ya voy a empezar a recibir lo que serían reclamos e ir viendo uno a uno cada una de las cosas que consideran que se les calificó mal o que consideran que, que tenían más puntos o cosas por el estilo. Entonces eso lo vamos a ir viendo ahí puntualmente. Para la clase de hoy, entonces lo que vamos a hacer es continuar haciendo algunos ejercicios de algunos temas que hemos hecho pocos ejercicios o ninguno y ver las dudas que les hayan surgido en de estas últimas clases. Entonces ahí voy a empezar compartiendo entonces. Acá, bueno, ahí tenía esa parte. Y por acá, entonces tengo, ¿verdad? Hoy los abrí en Sumatra en lugar del Adobe Acrobat, porque creo que ese programa, no sé, seguramente está mal instalado o algo así, y creo que es el que me ha estado dando problemas. Espero que en la revisión no me dé muchísimos problemas, porque si no, ahí se vuelve complicado, ¿verdad? Ya que ese es en el que se puede trabajar. Bueno, este es entonces, bueno, aquí hay algunos. ¿Qué les parece? No, voy a hacer primero de acá. El que quería hacer, lo tenía en la mente, era el siguiente de conservación del momento angular. ¿Ok? Igual yo creo que ese documento yo se los había subido, pero como sé que algunas veces no ven los documentos o hay dudas en algunos de ellos, entonces por eso preferí eh, verlo acá. Bueno, con respecto a calcular el momento de inercia de esta figura, ¿verdad? Ahí nada más cosas, algunas cosillas interesantes es que, por ejemplo, para calcular el momento de inercia en este eje de rotación, yo lo que hago es usar el teorema de los ejes paralelos a partir del centro de masa de viendo esta distancia. El centro de masa de viendo esta distancia, ¿verdad? Al eje de rotación. Y también el de la varilla, del centro de la varilla, o el centro de masa de cada varilla, ver estas distancias de aquí a aquí. Entonces eso para que
lo tengan en cuenta. Y el momento de inercia total de una partícula o de un sistema, ¿verdad? De partículas sería la suma individual del momento de inercia de cada uno de las cosas. Entonces, ¿verdad? Ahí como para que puedan echarle un vistazo a este ejercicio del momento de inercia total, que por ahí está, ¿verdad? Entonces, para que lo tengan en cuenta. Y bueno, este que se hace con integrales. El que quería hacerles básicamente es este de acá. Entonces, como quería hacerles este, si quieren, eliminemos las respuestas por el momento y lo podemos ir trabajando. ¿Les parece? Compañeros. Sí. Sí, profe, está bien. Ok. Entonces, voy a hacerlo con ahí en negro. Y dice lo siguiente el problema. Un proyectil de goma de masa M y velocidad inicial VI se dispara contra un cilindro sólido de masa M mayúscula y radio R, como se observa en la figura. El cilindro va a estar montado en un eje fijo perpendicular al plano del dibujo. O sea, este de acá, este es el eje de rotación que vamos a tener. Y ese va a estar entonces atravesando lo que sería la pantalla. Y nos dice que el cilindro está inicialmente en reposo y el proyectil va a quedar adherido al cilindro al colisionar. Nos dicen que es un proyectil de goma. Entonces, al ser un proyectil de goma, ¿ustedes creen que va a introducirse en el cilindro? ¿O qué va a pasar con ese proyectil de goma? Vean que este proyectil de acá, básicamente, después de la colisión o cuando se golpea, va a quedar justo acá. ¿Sí? Compañeros, compañera. Sí, profe. Por lo tanto, entonces esto va a empezar a girar acá gracias a esa colisión que tenemos. Ay, gracias a esa colisión que tenemos. Entonces, acá vamos a ver lo siguiente. Nos dice, encuentra una expresión para la velocidad angular del sistema justo después de que el sistema se ponga en movimiento. O sea, después de la colisión. ¿Qué es lo que va a pasar ahí? Lo primero que tenemos que ver es si el cilindro o si ese disco tiene algún movimiento. ¿Qué sucede con este disco? Al inicio, vean que el disco está quieto. Eje fijo, ¿qué pasa? El cilindro está inicialmente en reposo. Y aquí viene entonces el proyectil. Entonces,
¿De qué manera resolverían ustedes este ejercicio? ¿O qué se les ocurre para hacer este ejercicio? Hay fuerzas externas. Primero, vamos a tomar en cuenta varias cosas. Una de ellas es, ¿ok? El sistema como tal va a estar constituido por el cilindro y por la bala, únicamente. ¿Ok? Entonces, acá tenemos que ver si hay fuerzas externas. ¿Hay alguna fuerza externa al sistema que se esté aplicando? ¿Yo sí? Creo que no, profe. No. Entonces, las fuerzas externas son cero. Y si no hay fuerzas externas, habrán torques externos. Acuérdense que el torque es fuerza por distancia. Entonces, como no hay fuerzas externas, tampoco hay torques externos. ¿Ok? Por lo tanto, debe cumplirse que se conserva el momento angular. Bueno, aquí el momento angular es constante. Por esta segunda consideración. Yo podría hacer que el momento lineal sea constante. Compañeros, compañeras. Podríamos decir que el momento lineal es constante. Elida. Andy. Carlos. Castañeda. Profe, no, no sabría la verdad. Se conservará el momento. Vea que las fuerzas externas son cero. Pero igual, vean que está pegado el disco a un eje. Y ese eje va a estar pegado a la Tierra. ¿Sí? Entonces, esto no se va a presentar como constante. Porque aquí este eje sí va a afectar el movimiento. Entonces, lo único que se conserva es el momento angular. Así que, para el sistema, yo tengo que el momento angular inicial va a ser igual a ¿qué? A R cruz
el momento inicial más I por omega. Este lo voy a trabajar así para la bala y este lo voy a trabajar así para el disco. ¿Por qué? Porque el disco es el que puede rotar. Pero la bala, vean que la bala no está rotando, sino se está moviendo en la dirección o hacia el disco. Entonces, por eso no puedo ponerle un momento de inercia por la velocidad angular, ya que no tiene una velocidad angular al no estar rotando. ¿Me siguen? ¿O alguien con alguna duda? Ok. Entonces, como nos dicen que al inicio está en reposo, esto se me hace cero. Y el R sería entonces la distancia de la bala, acá. Este sería mi R, mi vector R. Y mi vector P sería este que va hacia allá. Entonces, si lo quieren, depende de cómo lo quieran hacer, se puede hacer, bueno, se puede hacer de diferentes maneras. Si quieren, para que recuerden un poco cómo hacer las cosas, y eso también les va a servir para las próximas físicas, cómo hacer el producto cruz con el determinante. Entonces, yo voy a determinar quién es mi vector R. Mi vector R va a ser, voy a hacerlo aquí en verde. Como aquí yo tengo el sistema de coordenadas XY, vea que R es la distancia que hay del eje de rotación al punto donde está el objeto. Entonces sería menos X en Y. ¿Me siguen? Más D en la dirección J. ¿Lo ven? Compañeros, compañeras. Sí, profe. Sí, ya vieron para qué sirvió la primera parte. Y ahora nuestro vector P es igual, como solo se dirige en la dirección X, entonces va a ser masa por velocidad en la dirección Y. Entonces, si quiero hacer el producto cruz, puedo hacerlo con un determinante. Entonces pongo I, J, K. Y aquí pongo mi vector R. Sería menos X, D y 0. Y este sería M por V, 0 y 0. ¿Me siguen? Elimino fila, elimino columna
Y eso me da I. D por 0, 0. Menos 0 por 0 da 0. Entonces, I por 0 menos J. Elimino fila y elimino columna. Y me queda X por 0, 0. Menos, bueno, menos X por 0 da 0. Menos 0 por M por V da 0. Entonces en J también da 0. ¿Lo ven? Y en K, entonces sería menos X por 0 da 0. Menos D por MV. ¿Me siguen? Compañeros, compañeras. Sí, no. ¿A qué se refiere con primera ley de Newton? Andy. Ok. Bueno, esa es una forma de sacarlo. Hay otras formas. Ok, las otras formas sería cuando yo hago I, cruz I, eso me da 0. Pero cuando yo hago J, cruz I, eso me da menos K. Entonces va a ser D por M por V en menos K. Que llegamos a la misma conclusión. Ok, depende mucho del manejo algebraico o del manejo de vectores que ustedes tengan. Entonces, el momento inicial va a ser menos D por M por V por la velocidad. Esto en K. Este es el momento inicial. Ahora, como no hay torques externos, ¿qué debe suceder en todo momento? Debe suceder que el momento se debe conservar. Entonces, esto debe ser igual al momento final. ¿Me siguen? Voy a borrar un poco todo esto de acá. ¿Y ahora qué va a suceder? Bueno, va a suceder que como la bala se queda pegada, ahora esto es una sola figura. Y esa sola figura va a tener un momento de inercia igual a el momento de inercia del disco, o sea, masa del disco, por, bueno, por el radio al cuadrado entre 2. Sí, ese es el momento de inercia del disco. Pero también tenemos esta masa que está pegada aquí. Entonces va a ser la masa que está pegada por el radio al cuadrado, que es la distancia a la cual se encontraría esa masa del centro, ¿verdad? Sería una partícula puntual
sería una partícula puntual ubicada a una distancia r del centro. Y del momento de inercia de esa partícula puntual es masa por distancia al cuadrado. ¿Me siguen con esto? Compañeros, compañeras. Ahora, Sí, profe. ok, perfecto. El momento angular final va a ser igual a I por omega. Final. Entonces, omega final, yo la puedo despejar de acá, mandando este momento de inercia a dividir. Por lo tanto, omega final va a ser igual a menos D por M por V entre el momento de inercia. ¿Lo ven? En la dirección K. ¿Qué les pareció el ejercicio? Compañeros, compañeras. Sí, Muy bueno, profe. Muy bueno. Un poco más corto que los de la vez pasada. sí. Pero sí estuvo bueno. Sí, sí, no, la vez pasada, digamos, quise hacerles un ejercicio sustancioso que tuviera energías, que tuviera de todo. Este sí Sí, sí, con era, ese fijo se estudia para el examen ya. sí, este, digamos, es un tema que no se trató en el ejercicio pasado. Entonces, por eso quería iniciar la clase de hoy por ahí. Pero sí, en términos generales, eso es un poco las cosas o el análisis que ustedes tienen que hacer. ¿Ya? Y digamos, algo así como esto, así cortito, yendo un poco al punto, viendo las diferentes consideraciones que hay que tener. Eso es lo que quiero que me pongan en el video. ¿Ya? Entonces, algo así es lo que quiero que hagan. Entonces, vamos a ver. Vean que llegamos exactamente a la misma expresión. Nada más que el 2 ahí lo puse a dividir y ahí lo trabajé un poco, ¿verdad? Algebraicamente. Pero básicamente llegamos a lo mismo. Ok. Bueno, por aquí hay algunos otros. No sé si quieren hacer alguno como este, por ejemplo. ¿Cómo trabajar con poleas dobles? Sí, así es, Andy. Explicar un poco qué fue lo que hicieron. ¿Verdad? Pero ir más al punto. Ujú. Sí, digamos, en la teoría ahí ustedes indican las consideraciones que tienen que hacer y, sí, y cosas por el estilo. Por ejemplo, esas que yo les dije ahí en un inicio. Ok, no hay fuerzas externas, no hay torques externos. Aquí el objeto se encuentra pegado. Entonces, bueno, pese a que no hay fuerzas externas, sí va a tener una, digamos, una resistencia a que el objeto se desplace. Solamente va a poder girar. Entonces, la parte de consideraciones de fuerzas externas realmente no es tan válido para ese ejercicio y cosas por el estilo. Ujú.
Nada más presentan las referencias, digamos, no es necesario que las indiquen todas ni nada de eso, sino nada más ponen las referencias en una filmina o algo así. Y listo. Ok. Bueno, no sé de qué quieren que hagamos. Este es parecido al que habíamos hecho. Que este se puede hacer con sumatoria de fuerzas o con trabajo y energía. Existen, digamos, lo que son los tipos de grúa o las grúas que hay. ¿Qué quieren que hagamos? Este es parecido al que habíamos hecho de aquello. Si quiere, hagamos este. Vamos a hacer este. Un segundo. Para borrar el eje, las respuestas. Y vamos a ver un poco las cosas. ¿Me siguen? Ok. Nos dice lo siguiente, el ejercicio. Una polea compuesta se le llama a alguna polea que tenga más de un radio. ¿Ok? Por ejemplo, digamos, una polea que sea, voy a ponerla aquí de medio lado, digamos que sea acá. Esta es la polea, ¿verdad? Y por acá, entonces tiene otra estría que por acá sale la cuerda. Y por acá sale otra cuerda. ¿Lo ven? También pueden ser dos poleas pegadas o cosas por el estilo. Pero en términos generales, digamos, vamos a trabajarlo de esa manera. Bueno, ¿quieren que tengamos el receso? Porque ya veo que son las 5:50. O terminamos este ejercicio y hacemos el receso. Compañeros, compañeras. Ok, Nazaret. Entonces, vamos a hacerle caso a Nazaret y vamos a terminar el ejercicio. Nos dicen acá, una polea compuesta formada por dos discos, uno de radio 1 de 10 centímetros y otro de radio 2 de 15 centímetros. Se utiliza para mover un sistema de contrapesos. Eso se puede utilizar, digamos, para mover ascensores o para mover cosas en una construcción, etcétera, etcétera. ¿Cómo se muestra en la figura? Se colocan dos masas. Una masa 1 de 750. Esta mide 750 gramos, o sea, 0,75 kilogramos. Y la masa 2 tiene una de 300 gramos, o sea, 0,30 kilogramos. ¿Me siguen? Sí, profe. Y nos dicen que tenemos una aceleración angular
de 0,250 o 0,25 radianes por segundo al cuadrado. Ok. Primero, ¿hacia dónde creen ustedes que va a girar la polea? Este no es tan fácil de ver. ¿Hacia dónde gira? O sea, la cuerda, no, creo que sí entendí, no sé qué dije, la verdad. Ok, ok. Sí, básicamente, digamos, aquí yo podría decir que tengo esta cuerda que está aquí enrollada. Ya puede estar enrollada aquí. Y después por la parte interna se enrolla en este otro y cae aquí. ¿Sí? Entonces, algo así puede pasar. O puede que aquí tenga una cuerda enrollada. Aquí tengo una cuerda enrollada y aquí tengo otra cuerda enrollada. Aquí afuera. Y esas dos cuerdas no necesariamente están unidas una a la otra. Cualquiera de los dos casos da exactamente lo mismo. Entonces, ¿hacia dónde gira el sistema? Esa es la pregunta, Andy. Ya Sebastián nos dijo que gira en esta dirección. Mi profe, yo también creo que gira en esa dirección. ¿Por qué? Tendríamos, Porque sigue el movimiento de la cuerda, ¿no? La polea y la tendríamos, caja que más pesa está a la derecha. tendríamos que ver cuál genera más torque, ¿verdad? Esa es eso es lo importante. No cuál sea más pesada, sino cuál podría generar más torque. Sí. Sí, profe. Entonces, lo que tenemos que ver, ahí Sebastián con eso le dio así exactamente donde era. Tendríamos que ver la multiplicación de la distancia por la masa. Entonces serían de ahí 15 o 0,15. Bueno, no importa, voy a darlo en centímetros y esto en kilogramos. 15 por 0,75, ¿verdad? Ah, no, mentira. 10 por 0,75. Y 15 por 0,30. ¿Cuál es mayor? ¿Cuál les dio mayor? Compañeros, compañeros. La primera, 10 por 0,75. Ok. Entonces, efectivamente,
va a girar en ese sentido. Gira a favor de las manecillas del reloj. Sí. Compañeros, compañeras. ¿Lo van viendo? ¿No lo van viendo? Ok. Sí, profe. Ujú. Ahora hagamos un diagrama, hagamos los diagramas de cuerpo libre. Entonces, tenemos que este tiene la tensión 1, tiene M2 por G. Este tiene la tensión 2. Voy a cambiarle las tensiones. A este le voy a llamar 2 y a este le voy a llamar 1. Para que coincida con el número de masa que les estoy poniendo. ¿Ok? Y este tiene una aceleración para arriba. Voy a llamarle aceleración 2. Y este tiene una aceleración para abajo. Sí. Compañeros, compañeras. Como la aceleración angular es constante, como alfa es constante, yo voy a decir que alfa sería entonces la aceleración tangencial que tengo aquí en este borde. Entonces sería A2 entre el radio 2. Y aquí, en ese borde, voy a tener entonces la aceleración 1 entre el radio. ¿Me siguen? Y esas entonces es las relaciones que vamos a tener entre las aceleraciones. ¿Hasta ahí está claro? Compañeros, compañeras. Acá entonces, el diagrama de la polea va a ser una aceleración angular en este sentido, una tensión 2 que va para abajo, una tensión 1 que va para abajo, ¿verdad? Aceleración angular, tenemos el peso, y tenemos por acá una fuerza de reacción, que es con el eje que lo estamos poniendo. Pero ni esta ni esta van a generar torque. Entonces esas dos, aunque están presentes, ni las voy a considerar. Y ahora vamos ya a lo importante. Sabemos que las ecuaciones nos quedan entonces que tensión 2 menos M2 por G es igual a ¿quién? A M2 por A2. M2 por A2 sería M2 por R2 alfa. Voy a escribirlo así. Y este que está restando pasa al otro lado a sumar.
Entonces, haciendo esas consideraciones, ay, haciendo esas consideraciones me queda esa ecuación. ¿Sí? Que esa es la de la caja 2. Haciendo algo similar para la caja 1, me queda entonces que T1 menos el peso, que lo voy a mandar al otro lado de una vez, es igual a masa 1 por aceleración. Pero como este va para abajo, entonces va a ser menos masa 1 por aceleración 1. Pero si despejo de aquí la aceleración 1, me va a quedar R1 por alfa. ¿Me siguen? Compañeros, compañeras. Sí, no, más o menos. Por el momento sí, profe. Sí. Y voy a hacer también la suma de torques en lo que sería la polea. Esa la voy a hacer con este otro color. Entonces, ¿cuáles serían los torques que tengo? Tengo hacia allá y hacia abajo, positivo. T2 por R2 positivo. El T1 sería entonces hacia allá negativo. Entonces sería menos T1 por R1. Y esto es igual, que son los únicos torques. Ya dijimos que la fuerza de reacción, como está en el eje de rotación, no genera torque y el peso, al estar también en el eje de rotación, tampoco genera torque. Entonces son los dos únicos torques que tengo. Y esto es igual al momento de inercia, que el momento de inercia de la polea, tenemos el momento de inercia de la polea, por la aceleración angular. Y como va a favor de las manecillas del reloj, esto es negativo. ¿Me siguen? Compañeros, compañeras. Sí, no, más o menos. ¿Dudas hasta acá? Entonces la idea ahora es, voy a cambiar esta T2 por su respectivo valor. Y voy a cambiar la T1 por su respectivo valor. Sí. Y este alfa con el negativo, vean que ambos están multiplicando al momento de inercia. Entonces lo voy a pasar al otro lado a dividir. Y meto todos los valores, porque ya conozco alfa, conozco m, conozco r. Entonces, de ahí despejo el momento de inercia. Ok.
Vamos a ver cuánto fue lo que me había dado a mí. A mí me dio 1,162. ¿Ok? Igual, digamos. También yo puedo haber metido algo mal en la calculadora. Pero en términos generales, eso es lo que se hace. Sí. Y para calcular las tensiones ya las calculamos. Nada más lo que tenemos que hacer aquí es meter el valor de la masa, el de la gravedad, masa, radio y aceleración angular. Y ya tenemos las aceleraciones. Las tensiones, perdón. No sé qué les parece ver los ejercicios así. ¿Les gusta esta forma? Que aquí los tengan resueltos. ¿O no les gusta? Compañeros, compañeras. ¿Cómo, profe? Así que, digamos, que yo ya los haya resuelto con anterioridad o... Ah, sí, 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 está súper bien. Sí. Sí, sí. Es que también, digamos, estoy buscando ideas para el próximo semestre, ir innovando algunas cosas. Entonces también estaba pensando esas cosas. Sí, Andy. ¿Cuáles datos? Ah, los del problema. Aquí. Estos. Ajá. Listo. Ok, compañeros. Entonces, si gustan, vamos a hacer un receso de unos 10 minutos para que puedan estirarse, procesar un poco lo que les he explicado y lo que hemos visto. Y nos vemos ahorita en 10 minutos. Ok, excelente, Andy. Ya. Sí, a veces encontrar esos fallos es bastante complicado. Yo por eso, eh, sí, me imaginaba que el radio no lo pasó a metros. Puede haber sido uno de los errores. Bueno, voy a pausar. Bueno, ahí me disculpan, se me había olvidado grabar. Gracias a Carlos que me acordó. Entonces, bueno, lo que les decía, ahí que Sebastián tenía una duda de la polea compuesta. Entonces, digamos, esta es una imagen donde se puede observar un poco mejor, ¿verdad? Que fue lo que estuvimos viendo ahí. Ahorita, lo que les estaba diciendo es que en una de las clases anteriores yo les había dejado este ejercicio para que lo resolvieran. Entonces, vamos a hacerlo con 4 figuras, o con 4 cuerpos diferentes. Una esfera sólida, una esfera hueca,
un disco sólido y un disco totalmente hueco. ¿Ok? Y los vamos a dejar caer los los cuatro desde un plano inclinado hasta que lleguen al borde. ¿Ok? Entonces, lo que quiero que calculen, esto sí se los voy a dejar para que lo calculen ustedes y lo trabajen. Les voy a dar, ¿cuánto les doy? Con 5 minutos se la juegan. Entonces, van a tener 5 minutos. Van a tener 5 minutos para que lo puedan, resolver. Right. Para que lo resuelvan. Y si gustan, voy a escribirles por acá la información más relevante. El momento de inercia de una esfera sólida va a ser igual a m por el radio al cuadrado. Vamos a considerar que todos los radios son iguales, todas las masas son iguales, ¿verdad? Entonces, la esfera sólida es 2/5 de mr cuadrado. ¿Ok? Si quieren, voy a... Vamos a ver acá. Voy a poner un momentito antes de ponerles esos. Entonces, sí, la esfera sólida es 2/5 de mr cuadrado. Mientras que el momento de inercia de la esfera hueca es igual a 2/3 de mr cuadrado. El momento de inercia del disco sólido es mr cuadrado entre 2. Y el momento de inercia del disco hueco es igual a mr cuadrado. ¿Ok? Esos son los 4 momentos de inercia. ¿Ve? Este es el del disco hueco. Y este es el del disco sólido. Entonces, disco sólido y disco hueco. Entonces, para que lo tengan ahí. Compañeros, compañeras, ¿me siguen? Sí, no, más o menos. Sí, profe. Sí. Entonces, voy a darles 5 minutos para que lo trabajen. Voy a pausar el video. Bueno, este fue el ejercicio entonces que les dejé. Acá ya estamos, digamos, viendo un video. Y efectivamente llegó primero la esfera sólida. Vean ustedes
que debido a las figuras, unos van a llegar primero que otros. ¿Ok? Entonces, este mejor lo guardo para que no se me pierda, porque siempre se me pierde. Entonces vamos a hacer lo siguiente. Este lo voy a resolver aquí rápidamente, nada más para que lo tengan ahí. Yo voy a usar la ley de conservación de la energía para resolver este. Entonces tengo el punto A y tengo el punto B. Entonces yo sé que la energía mecánica en A para los tres que están en reposo va a ser mg por h. ¿Cierto? Compañeros, compañeras. Ahora, para los tres que ya están en el punto de abajo, la energía mecánica en el punto de abajo va a ser igual, bueno, la energía mecánica en el punto de abajo va a ser igual a la energía mecánica que tenemos en el punto A. Pero aquí solamente tenemos energía cinética. O sea, va a ser un medio de la masa por la velocidad al cuadrado más un medio de la inercia por, voy a ponerlo de esta manera, por v cuadrado entre el radio al cuadrado. Que esto, v cuadrado entre el radio al cuadrado, eso me da la velocidad angular. Por lo tanto, si aquí es un medio, bueno, por lo tanto, es un medio y ese otro un medio, yo lo puedo mandar a multiplicar al otro lado. Y la v la puedo, bueno, la v la puedo sacar a factor común. Entonces, puedo poner v cuadrado ok. Y esto de acá lo puedo mandar a dividir. Sí. Entonces lo puedo mandar a dividir y va a ser m más inercia entre el radio al cuadrado. ¿Me siguen? Compañeros, compañeras. Ok, entonces, vamos a ver acá. ¿Cuál va a tener mayor velocidad final? La mayor velocidad final la voy a tener aquel que tenga la inercia más pequeña. Entre más pequeña sea la inercia, la velocidad final va a ser más grande. Porque eso está dividiendo. Entonces habíamos dicho que para la esfera sólida, para la esfera hueca, para el disco sólido y para el disco hueco,
para hacer todo de una vez. Entonces, habíamos dicho que para el disco sólido, eso da 0,5 mr cuadrado. Para el disco hueco, da 1 mr cuadrado. Para la esfera sólida, era 2/5. ¿Y cuánto es 2 entre 5? Esto da 0,4. Y ese era 2/3. 0,67 mr cuadrado. Compañeros, compañeras, ¿me siguen? Por lo tanto, vamos a decir que el que tenga la inercia más pequeña es el que agarra más velocidad. Por lo tanto, va a llegar primero. Entonces vamos a decir que este es el que llega primero. El que le sigue es este que llega de segundo. Después este llega de tercero. Y este de acá llega de cuarto. ¿Lo ven? Compañeros, compañeras. Sí, no, más o menos. ¿Qué les pareció el ejercicio? Entonces, bueno, lo que estaba haciendo ahí, mientras ustedes lo revisaban, era esto. Entonces, nada más, este es un laboratorio virtual. Y vean ustedes entonces los que están ahí. ¿Quién llega de primero? La esfera sólida. De segundo, el cilindro sólido. O el disco sólido. De tercero, la esfera hueca. De tercero, la esfera hueca. Y de cuarto, el cilindro hueco. ¿Lo vieron? Compañeros, compañeras. Sí, pero sí. Sí. Véalo ahí. Sí. Esto, digamos, son simulaciones. Pero yo quería que lo vieran en el ejercicio. Que lo vieran acá directamente. Vean la gran ventaja que le lleva la esfera a este. ¿Verdad? Ok, y esto vean que es básicamente, digamos, no hay ningún truco ni nada ahí atrás de eso, sino es directamente ¿cómo es? Que ustedes lo puedan comprobar en su casa. Y ya vimos que sí se cumple gracias a la ley de conservación de la energía. ¿Ok? Eso era un poco lo que quería darles de esta última clase. Entonces, bueno, por el momento voy a despedirme de los que están viendo. Ajá, ok.
Ok, entonces voy despidiéndome de los que están viendo el video.